Buenas tardes. Hemos compartido con todos la experiencia de un cineforo, el cual representa una oportunidad para conocer la capacidad de observación y de recuerdo de sí, para observar una película con objetividad y extraer de ella los mensajes principales y también los cuestionamientos íntimos que nos pueda haber generado la película. Una condición indispensable para observar una película de esta naturaleza, como es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, era que, desprovistos de cualquier enseñanza previa que hayamos tenido, independiente de cualquier doctrina que pudimos haber tenido, teníamos que observar la película para extraer los mensajes que los artistas estaban tratando de hacernos llegar a través de un guión. Acostumbrados como estamos a las distintas versiones e interpretaciones personales de sacerdotes católicos, mensajeros, misioneros, pastores, nos hayan podido dar, algunos de ellos, por supuesto, muy expertos en teología, filosofía, sociología, doctrina, etcétera. Pero nosotros teníamos que observar la película y tratar de vivir el momento para poder recibir un mensaje posiblemente muy diferente. La mayoría de las personas, cuando vemos una película, tratamos de interpretar con lo que ya sabemos. Lo interesante en este tipo de películas es establecer el contraste hasta después de haber visto la película, para no perder de vista los detalles, que es donde en realidad se encontraban los principales simbolismos. La experiencia es sumamente pedagógica, es decir, nos deja mucha enseñanza. La película da como para verla más veces y volver a extraer los mensajes que no son para nada iguales a lo que ya hemos sabido y conocido. Y esto quiere decir que es una invitación a que seamos estudiosos, pero que también, practicando la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, podamos poner distancia de lo que estamos viendo, porque la práctica de la estrategia del observador observado es esa: ponernos como si fuésemos nosotros mismos el objetivo de la observación. Por eso es que el maestro preguntaba: ¿qué sientes cuando ves tal cosa, cuando sientes tal cosa, cuando estudias tal cosa? ¿Qué te deja adentro? Y parece ser que no estamos acostumbrados a practicar realmente las recomendaciones del maestro, porque la película era una oportunidad para observar, poniendo distancia entre lo que estamos observando y lo observado, y poder ser objetivos. Porque si no, como decía el maestro Samael, la enseñanza se castra, es decir, se corta, se deja demasiado estrecha, demasiado limitada a los prejuicios que nosotros ya tenemos. Y me dirijo en esta ocasión a todos para que, buscando precisamente que mejoremos nuestro sistema de estudio y aprendizaje, hagamos un esfuerzo por no prejuiciarnos y por no predecir con lo que ya sabemos cuando estemos recibiendo un mensaje, porque eso para un profesor con sus alumnos es indispensable, no digamos para nosotros mismos, que somos nuestro propio maestro e instructor. Muchas gracias por la oportunidad, muy bendecido día, muy satisfechos de que el Cineforo haya sido una primera experiencia exitosa. Si todos empezamos a aprender de esta manera, las oportunidades de aprendizaje van a ser muy valiosas. Muchas gracias por su atención, su instructora de siempre, Paz Inverencial. Ya en esta otra parte quiero también llamar la atención en lo siguiente. Todos los textos que encontremos o que han encontrado a lo largo de la historia
puede que no contengan toda la información de manera exacta. Hay que recordar que algunos libros que fueron escritos en lenguajes antiguos, las traducciones se hicieron por la mayoría por conocedores de las lenguas occidentales, es decir, por las lenguas del occidente. Y hay algunos textos que se han escrito en lenguas muertas, es decir, que ya no existen, o en idiomas del cual se tienen pocas nociones. Para entender estos idiomas hay que pensar con la mentalidad, la ideología, es decir, el sistema de ideas que tuvieron los antiguos de esas partes del mundo y ver cómo ellos concebían o cómo ellos podían describir lo que veían. Porque también existe la posibilidad de que si estos textos fueron escritos por personas sumamente educadas, con una capacidad intelectual superior en su momento en esas áreas del mundo, pueden contener ideas sumamente filosóficas o simbólicas, o más bien eh, que los traductores pueden a veces no comprender bien lo que estos escritores pretendieron escribir. Y por eso es que también cuando se traducen obras como los códices mayas, los escritos que se han encontrado en las pictografías aztecas, en las edificaciones incas, egipcias, etcétera, no basta solo conocer el idioma, ni lo que quieren decir los signos o símbolos, sino también realmente qué era lo que estaban observando estos personajes, qué era realmente lo que estaban describiendo. Porque no es con el pensamiento actual. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo leí la primera vez el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, el libro que yo compré estaba escrito en el español antiguo, que si bien es cierto, no cuesta leerlo, pero cuesta entender lo que quiere decir en algunas partes, sobre todo cuando se refiere a refranes, máximas, proverbios, etcétera, que cita bastante el autor en ese libro. Y aunque es en el idioma español nuestro, pero la comprensión de ese español antiguo no es tan fácil. Y tiene que ser una persona muy, muy informada, muy formada, y que tenga a la par un diccionario para poder tratar de entender lo que quería decir ese español antiguo para poderlo descifrar bien, porque si no se perdía. Luego tuve otra obra, siempre de Don Quijote de la Mancha, pero en un español ya al idioma moderno. Y también tuve otro Don Quijote que vi que venía siempre escrito en el español antiguo, pero al pie de página venían las expresiones de lo que quería decir, porque efectivamente es difícil. Imagínense, esto es el español antiguo de los años 1500 por ahí, 1600. Imagínense que siendo español y costaba comprender. La otra cosa, las costumbres de la época, la religiosidad de la época, las leyendas y mitos locales, esa es la otra cosa que también quien no sepa, quien no conozca, en la lectura de Don Quijote se va a perder, y aunque esté escrito en español moderno. Otro ejemplo, yo tuve la oportunidad también de leer
la obra de William Shakespeare, traducida al español. Pero también estaba traducida al español moderno, pero luego, al ver lo que escribía realmente Shakespeare, pude distinguir que habían cosas que se quedaba como corta, porque el inglés antiguo también tiene otras características de la sociedad de esa época, y aunque la gente lo lea en el inglés moderno o lo traduzca al español, van a haber expresiones que se van a perder. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de ver obras que representan Romeo y Julieta y están habladas por personajes en el inglés antiguo. Y la traducción a continuación está diciendo otra cosa. Y lo mismo sucede con las obras en francés antiguo, igual, la misma historia. Entonces, si esto pasa con las traducciones modernas de estos libros, que se puede decir son ya en la época de Cristo, en el tiempo de los siglos modernos, podemos decir, pero cuestan entenderlos. Entonces, en las películas, cuando los directores de cine, productores, producen una película, se valen de todos los elementos para hacer la película atractiva. Acuérdense que hay un premio para quien haga una buena película, que es que obtenga la mayor cantidad de espectadores. Es decir, una película que se vende bien. Entonces, muchas veces las películas sacrifican de la realidad cosas e inventan otras. Y hay varias películas en las cuales pues la originalidad se ha perdido. De realmente lo que decían los autores en los libros a lo que es la película, se pierden muchísimo. Yo he visitado Israel y he visitado Egipto. Cuando fui a Israel, pues todos muy conmovidos porque, claro, íbamos a hacer la ruta de, de todos los pasajes bíblicos de los evangelios más importantes. O sea, todos estábamos emocionados porque, claro, la mayoría de los que estábamos en el curso éramos médicos, eh, formados con el catolicismo, con mucha religiosidad, pues muchos de nosotros éramos bastante devotos, ¿verdad? De la Virgen, de Jesús, etcétera, etcétera. Pero cuando el guía judío nos condujo por cada una de las cosas, había momentos en que el mismo guía, que era judío, ¿verdad? Era un ex militar que estaba trabajando con el Instituto de las Relaciones ¿cómo se llama? Con el instituto donde nos estaban dando la formación de medicina comunitaria. Él estaba trabajando como colaborador del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, él mismo nos decía que en Israel realmente Jesús era un hombre común y corriente. O sea, no tiene nada de extraordinario que Jesús haya sido rebelde, que haya sido cuestionador, que haya insurreccionado a alguna parte de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo planteó como que fuera una persona que no tiene nada de extraordinario porque el judío es así. Es decir, la mayoría de judíos hablan fuerte, hablan enojados, son gritones, son pendencieros. Eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, sino que él dijo que las características de Jesús corresponden a las de un judío normal, vulgar y silvestre. Y que por lo tanto no tenía nada de extraordinario porque han habido más como él incluso, y eso él lo dijo. Han habido otros de los cuales no se ha escrito nada y sin embargo hicieron grandes transformaciones en Israel. O sea, él en una palabra nos dijo, en Israel allá es otra cosa. Nos mostró la otra cara de lo que dice el judaísmo. O sea, aquí no hablemos de Jesús que es un ser aquí, allá, lo uno y lo otro. Hablemos, no,
que Jesús es como un judío común y corriente. O sea que eso fue lo que nos dijo. Y nos llamó la atención, por supuesto, que dijera eso. Nadie le contradijo porque, claro, viniendo de una persona que vivía ahí, ¿verdad? Pues era de tomarlo en cuenta. Y se lo digo porque precisamente a nosotros como que nos hace falta la objetividad. Nos encanta la magia, el fanatismo, todos los extremos, idealizamos demasiado a las personas. Por ejemplo, si alguien habla de que Jesús era violento, era enojón, era peleón, sacó a cinchazos a los que estaban vendiendo palomas, etcétera, en la Biblia se suaviza mucho eso porque es obvio, es un escrito religioso, escrito por religiosos. Entonces, no va a decir que Jesús dijo malas palabras, ni que fue violento, ni agresivo, no. No va a decir para nada eso. Para que rescatemos un poco lo humano, poniéndonos del lado objetivo, entonces se entiende mejor por qué este guía que andaba con nosotros allá nos dijo lo que nos dijo. Pero la cosa no para ahí. Cuando estuve en Egipto, muchos años después, resulta que el egipcio, al guía egipcio, le preguntaron también sobre la esclavitud de los judíos. Y él nos contestó justo lo mismo que nos contestó el judío cuando estuve en Israel. Miren, dijo, ustedes creen mucho en lo que presenta Hollywood. Egipto ha sido un pueblo orgulloso, muy orgulloso. Y si bien es cierto, Israel nos ayudó a construir las pirámides y todo lo que les han contado, pero la verdad es que también el egipcio se ha sacrificado. El pueblo egipcio tiene muchas tribus y somos fuertes, orgullosos y nos encantan las cosas en grande. O sea, como pueden ver, la personalidad del judío se parece a la personalidad de los egipcios. Y tiene que ser así porque realmente son dos países hermanos, ¿verdad? Acuérdense que tienen el mismo padre, Abraham. Entonces, con esa reflexión, si yo me pongo de mitológica y fanática allá en Israel o en Egipto, yo me hubiera enojado con las respuestas de los dos. Pero cuando yo escuché cómo ven ellos las cosas, eso me dejó ahí en la mente. Elena, sé cuidadosa, hay que abrir la mente y el corazón. Y entonces el maestro Samael nos ilumina el camino y nos dice, hay que observar y hay que aprender el observador observado. Hay que vivir el instante, hay que vivir la clave sol. Y hay que ver cómo recibimos las cosas que vienen de los demás. Y eso nos da sabiduría y nos da también tolerancia. Y con este aprendizaje, pues eso es lo que yo buscaba con el Cineforo. No hablemos de el esoterismo en donde no hay. No busquemos donde no hay. El esoterismo lo da el maestro en sus obras y en algunas obras esotéricas de otros autores. Pero en el cine no esperemos ver cosas esotéricas porque más que todo ellos lo que quieren es vender. Acuérdense que quieren vender una idea, quieren distraer, por eso se llama entretenimiento. Ahora, con el caso de la película de Mel Gibson, es rescatable porque nos presenta otro panorama, no se aparta del guión, pero sí del enfoque que le han dado los demás autores a ese drama de la pasión de Cristo. Espero que tengamos más oportunidades de aprendizaje y que no les aburra pues con mis comentarios. Pasen buenas tardes. A raíz de una pregunta muy interesante, quiero decirles que el esoterismo es una enseñanza oculta, no revelada. Es decir, el esoterismo es incluso un lenguaje de la conciencia, el lenguaje oculto, lo no revelado, lo que es imperceptible a los sentidos. Ese es el esoterismo. Y en ese caso, el esoterismo no va a ser de cosas en el mundo físico, sino
en aquello que ocasiona o que está detrás de lo que está en el mundo físico, en otros planos o dimensiones superiores. De manera pues que el esoterismo no lo esperemos en obras que nos van a describir lo que pasó en el mundo físico. Por eso es que la Biblia leída así, a la letra muerta, vamos a ver solamente los hechos históricos, pero no vamos a poder entender lo que quiso decir o si hay simbolismo o cuál fue el mensaje, etcétera. El mensaje ya viene siendo un nivel superior de idioma que no lo vamos a ver reflejado en lo que pasó en el mundo físico. Entonces tengamos cuidado con eso. Y la otra cosa importante, cuando vamos a hablar del lenguaje esotérico, vamos a estar hablando de todo lo que no está en el mundo físico, solo se ve la apariencia. Acuérdense que el mundo físico es lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir, porque incluso vemos nuestro alrededor y no vemos todo, porque los yoes nos hacen que nos identifiquemos con todas las cosas, pero solo vamos a ver de todo lo de corto alcance, es decir, no vamos a ver más allá, y por eso es que cometemos errores, porque cuando tomamos decisiones las tomamos con la cabeza, con la manera de pensar, con la manera de sentir, con la manera de actuar, con la manera en que nos han educado, etcétera, y hasta las costumbres familiares. En un lenguaje esotérico, de esoterismo puro, es un lenguaje trascendental, es del alma, de la conciencia, no es de los... Esto simboliza, una copa simboliza el santo grial, una espada simboliza la voluntad, no es así de mecánico. O sea, y para poder llegar a un lenguaje profundamente ocultista, profundamente simbólico, necesitamos la vivencia de las dimensiones superiores, no del mundo físico. Con el mundo físico no estemos pretendiendo ser esoteristas, ¿verdad? No estemos pretendiendo el esoterismo, porque no tiene nada que ver ni con los 5 sentidos ni tampoco con el mundo físico, definitivamente. Por eso es que el alma, la conciencia es diferente al intelecto. El intelecto sí va a partir de las cosas físicas. Ahora, ¿cuál es el lenguaje mesotérico? Es cuando ya hay cierta cultura esotérica que nos permite intuir, fíjense, intuición, nos permite intuir que hay algo que no hemos visto. Es decir, que ya el lenguaje esotérico, oculto, lo no revelado, lo que se ve en los detalles trascendentales, va a proceder de la experiencia directa del ser, de la conciencia. Y hoy por hoy nosotros no tenemos ni al ser ni a la conciencia. Es lo que la intuición, la telepatía, ¿verdad? El oído mágico, el verbo de oro, nos pueden traducir, no con palabras, sino que con ideas que proceden ya de un conocimiento superior, pero repito, no intelectual. Entonces no confundamos el esoterismo con lo intelectual. O sea, y no pretendamos que las películas y los libros, aunque sea El Caballo de Troya, el libro de Urantia, el libro azul, las obras que nos podamos de cualquier, que nos reflejen esoterismo. Por ejemplo, vaya, el mejor ejemplo que les puedo poner es toda la serie de Harry Potter. Ahí tienen el mejor ejemplo. Es cierto, Harry Potter habla de magia. Habla de magia, habla de valores, claro que sí, pero recuerden, el significado, el significado trasciende incluso la magia.
O sea que son dos cosas que no podemos confundir. La magia ya es el manejo de los poderes, de las fuerzas de la naturaleza, pero la transmisión de conocimientos superiores a través de intuitos, a través de la intuición, de la telepatía, de la clarividencia, eso es otra cosa. Es bien diferente, es muy distinta. Así es que tratemos de no confundir las cosas. Fíjense que hay mucha confusión, por eso es que en el mundo vamos a ver un montón de gente pretendiendo, ¿verdad? Ser maestros, pretendiendo ser maestros. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muchas personas que no entendieron al mismo maestro Samael, ¿verdad? No lo entendieron y por eso es que el mismo maestro Samael en sus libros dice que hay, hay posibilidades de que van a aparecer falsos cristos, ¿verdad? Y que por eso definitivamente hay que tener muchísimo cuidado y él nos invita pues a la transmutación, a la meditación, a la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien importante que nosotros tengamos presente que definitivamente el mismo maestro pues advierte de que incluso en el movimiento gnóstico pueden aparecer, dice, falsos cristos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos manejar el cuerpo de doctrina de una manera, pues, extraordinaria, ¿verdad? Con un gran poder en el verbo, pero no es eso lo que nos hace grandes a nosotros. Es más, el verdadero esoterista, dice el maestro Samael, no lo anda diciendo, no lo anda contando, es reservado. Él no anda contando sus cuestiones esotéricas. Por eso es que a la maestra Litelantes él la elogió, porque ella no andaba contando nada, era muy reservada, ¿verdad? Los otros maestros sí, ellos anduvieron diciendo un montón de tontas, de cosas, ¿verdad? Bobas, cosas hasta tontas, porque créanme que después de tantos años yo llegaba a entender que el maestro, si habló así de la maestra, era porque él se daba cuenta que ella era todo lo contrario, muy reservada. Ella no andaba contando todo lo que oía o veía por allá. Y es más, ella misma decía, no hay que andar contando, porque por andar de habladores, pues nos quitan los dones que nos da el Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, las cuestiones esotéricas no son los libros en sí. Incluso los libros que son esotéricos han sido leídos y no han sido comprendidos. Por ejemplo, vaya, hay un libro que sí es esotérico, pero está escrito en un lenguaje que pocos lo van a entender, que es el libro de Enoch, que es uno de los libros que es considerado apócrifo por la Iglesia Católica y que no fue incluido en las Sagradas Escrituras. En el libro de Enoch habla unas cosas extraordinarias que no son comprensibles. Y lo no comprensible, eso es lo esotérico, lo que no entendemos con los cinco sentidos. Y yo creo que vale la pena que vayamos entendiendo que por eso es que debemos de aprender a meditar, debemos de aprender a estar en silencio. Nosotros no sabemos nada de esoterismo, estamos aprendiendo. Y por eso es que el maestro decía, hay que aprender a meditar. Solo en el vacío iluminador se nos puede develar el verdadero conocimiento esotérico. Y desde luego la interpretación y el conocimiento que necesitamos saber. En relación a las obras esotéricas, bueno, existen algunos maestros del gnosticismo contemporáneo que se han dedicado a escribir libros, retomando quizás algunas
temas o obras que tal vez el maestro Samael mencionó en alguna ocasión. Recordemos que el maestro Samael tomaba en sus libros varios temas, en algunos profundizaba, en otros apenas dejaba un bosquejo, pero al final lo cierto es que con las enseñanzas del maestro, pues él tenía la versatilidad, la capacidad de exponer una metodología de trabajo práctico. Y la diferencia del maestro Samael con respecto a estos maestros es precisamente eso, que los maestros estos, pues, lo que hacían era parafrasear y mal la enseñanza del maestro, otros sustituían por un contenido completamente diferente y otros, pues, satisfaciendo la curiosidad del auditorio que tenían, se iban tras lo intelectual, pero lo que hacían era demostrar muchísima ignorancia, porque lo que hacían era hacer una gran extensión de supuestos conocimientos, cuando la verdad es que lo que hacían era distraer al honorable público que se dignaba retomar sus conferencias con detalles que son inútiles, son innecesarios. O sea, no tienen ideas trascendentales ni tampoco procedían de los mundos superiores. Y si no, pues algunos de estos, con el debido respeto y sin mencionar a nadie, pero eran una honorable pérdida de tiempo leer tantas cosas que al final, cuando yo me cuestionaba qué me dejó esta enseñanza, pues como que no me había dejado nada, porque la verdad es que el maestro por lo menos tenía la motivación y tenía la capacidad de empujarnos a dedicarnos a la práctica. Y cuando se practica determinadas técnicas que el maestro nos ofrece, tomando como campo de batalla nuestra propia vivencia, nuestra propia familia, núcleo social, etcétera, etcétera, pues la situación se vuelve amplia, con una gran extensión de posibilidades y obliga definitivamente a que nos centremos en el trabajo personal. De manera pues que, por eso es que al leer y releer y comprender las enseñanzas del maestro, posiblemente a la primera no le tomemos mucho el fondo del contenido. Pero a medida nosotros avanzamos en el trabajo, y eso es con el avance en los trabajos, le vamos sintiendo sabor, le vamos sintiendo ya una calidad o categoría al trabajo personal, porque estamos viendo en las obras del maestro las posibilidades que nos brinda autoconocernos, vencer nuestras debilidades o defectos, controlar nuestro temperamento, aplicar definitivamente una psicología personal más efectiva, etcétera. De manera pues que por eso es necesario también, si tenemos ya 80 obras del maestro Samael, consideremos que más de 80 obras del maestro Samael nos dan muchísimo que hacer, muchísimo trabajo que hacer, y que ya no necesitaríamos estarnos distrayendo con literatura de otros personajes que a lo mejor con muy buenas intenciones tratan de explicar hasta el infinito y más allá toda la doctrina, pero que no es necesario, porque la verdad es que cuando se trata de aplicar la enseñanza, las explicaciones salen sobrando, ¿verdad? Y tenemos que ir, como dice el maestro, a la práctica, a la vivencia, a la acción, no a quejarnos de que tal o cual cosa no la hemos comprendido, no la hemos, digamos, estudiado. La verdad es que el maestro pues constantemente nos pregunta, nos dice en qué estado se encuentra nuestro trabajo personal. No nos pregunta la opinión para juzgar o para, digamos, tergiversar la enseñanza.
¿verdad? Y en ese sentido los instructores tenemos que tomar un papel más activo para poder explicarle a los hermanos gnósticos que es solo sentándonos a practicar en nosotros mismos es que vamos a encontrar el camino verdadero hasta el autodescubrimiento de quiénes somos en realidad. Y entonces vamos a estar en mejor capacidad para ver en qué grado nos encontramos de avance o de retroceso en nuestro trabajo particular. De manera pues que muy bien que quieran leer otros libros, que quieran consultar a otros autores, profundizar lo que sea, pero si no va acompañado de un sistema de práctica, de un orden de trabajo, de un plan de trabajo personal diariamente, vamos a estar muy lejos de comprobar las cosas y vamos a seguir complicando en nuestra mente muchísima teoría almacenada que no nos va a servir para nada práctico y que nos vamos a estancar pues en este proceso que tiene que ser dinámico, que tiene que ser de todos los días. En relación a las obras esotéricas, bueno, existen algunos maestros del gnosticismo contemporáneo que se han dedicado a escribir libros, retomando quizás algunas temas o obras que tal vez el maestro Samael mencionó en alguna ocasión. Recordemos que el maestro Samael tomaba en sus libros varios temas, en algunos profundizaba, en otros apenas dejaba un bosquejo, pero al final lo cierto es que con las enseñanzas del maestro, pues él tenía la versatilidad, la capacidad de exponer una metodología de trabajo práctico. Y la diferencia del maestro Samael con respecto a estos maestros es precisamente eso, que los maestros estos, pues, lo que hacían era parafrasear y mal la enseñanza del maestro, otros sustituían por un contenido completamente diferente y otros, pues, satisfaciendo la curiosidad del auditorio que tenían, se iban tras lo intelectual, pero lo que hacían era demostrar muchísima ignorancia, porque lo que hacían era hacer una gran extensión de supuestos conocimientos, cuando la verdad es que lo que hacían era distraer al honorable público que se dignaba retomar sus conferencias con detalles que son inútiles, son innecesarios. O sea, no tienen ideas trascendentales ni tampoco procedían de los mundos superiores. Y si no, pues algunos de estos, con el debido respeto y sin mencionar a nadie, pero eran una honorable pérdida de tiempo leer tantas cosas que al final, cuando yo me cuestionaba qué me dejó esta enseñanza, pues como que no me había dejado nada, porque la verdad es que el maestro por lo menos tenía la motivación y tenía la capacidad de empujarnos a dedicarnos a la práctica. Y cuando se practica determinadas técnicas que el maestro nos ofrece, tomando como campo de batalla nuestra propia vivencia, nuestra propia familia, núcleo social, etcétera, etcétera, pues la situación se vuelve amplia, con una gran extensión de posibilidades y obliga definitivamente a que nos centremos en el trabajo personal. De manera pues que, por eso es que al leer y releer y comprender las enseñanzas del maestro, posiblemente a la primera no le tomemos mucho el fondo del contenido. Pero a medida nosotros avanzamos en el trabajo, y eso es con el avance en los trabajos, le vamos sintiendo sabor, le vamos sintiendo ya una calidad o categoría al trabajo personal, porque estamos viendo en las obras del maestro las posibilidades que nos brinda autoconocernos, vencer nuestras debilidades o defectos, controlar nuestro temperamento, aplicar definitivamente
una psicología personal más efectiva, etcétera. De manera pues que por eso es necesario también, si tenemos ya 80 obras del maestro Samael, consideremos que más de 80 obras del maestro Samael nos dan muchísimo que hacer, muchísimo trabajo que hacer, y que ya no necesitaríamos estarnos distrayendo con literatura de otros personajes que a lo mejor con muy buenas intenciones tratan de explicar hasta el infinito y más allá toda la doctrina, pero que no es necesario, porque la verdad es que cuando se trata de aplicar la enseñanza, las explicaciones salen sobrando, ¿verdad? Y tenemos que ir, como dice el maestro, a la práctica, a la vivencia, a la acción, no a quejarnos de que tal o cual cosa no la hemos comprendido, no la hemos, digamos, estudiado. La verdad es que el maestro pues constantemente nos pregunta, nos dice eh, en qué estado se encuentra nuestro trabajo personal. No nos pregunta la opinión para juzgar o para, digamos, tergiversar la enseñanza, ¿verdad? Y en ese sentido los instructores tenemos que tomar un papel más activo para poder explicarle a los hermanos gnósticos que es solo sentándonos a practicar en nosotros mismos es que vamos a encontrar el camino verdadero hasta el autodescubrimiento de quiénes somos en realidad, y entonces vamos a estar en mejor capacidad para ver en qué grado nos encontramos de avance o de retroceso nuestro trabajo particular. De manera pues que muy bien que quieran leer otros libros, que quieran consultar a otros autores, profundizar lo que sea, pero si no va acompañado de un sistema de práctica, de un orden de trabajo, de un plan de trabajo personal diariamente, vamos a estar muy lejos de comprobar las cosas y vamos a seguir complicando en nuestra mente muchísima teoría almacenada que no nos va a servir para nada práctico y que nos vamos a estancar pues en este proceso que tiene que ser dinámico, que tiene que ser de todos los días. Sobre la metodología de trabajo. Bueno, no hay reglas fijas en cuanto a la metodología para trabajar. Cada quien puede crear las condiciones que le estime convenientes. Pero podemos recomendar que no nos metamos a hacer cosas muy complejas sin antes haber comprendido las cosas más sencillas. Aunque para muchos embarcarse en el trabajo psicológico pues es aburridor, es cansón, no gusta, etcétera. Y realmente cuando el maestro nos pone a trabajar en nuestra propia psicología particular, es la mejor sabiduría que podemos hacer, porque si no nos vencemos, si no nos disciplinamos, si no nos organizamos, si no nos ordenamos, difícilmente vamos a poder embarcarnos en el resto de elementos que constituyen la práctica gnóstica. Y es por eso pues que tenemos que alternar el estudio con la práctica, el estudio con la práctica. Y desde luego acompañar al estudio y a la práctica un tercer elemento que es la reflexión, que consiste en ver qué cambios podemos hacer en lo que nosotros ya percibimos. Y por eso es que no tenemos que casarnos con ninguna idea, porque si ya hemos practicado otras doctrinas como la masonería, el rosacrucismo, el yoguismo o cualquier otra doctrina, a veces esas otras doctrinas nos están obstaculizando la capacidad de aprender algo que posiblemente en lo que no habíamos pensado. Y le voy a poner un ejemplo. A todo el mundo no le gusta abordar aquellos aspectos más feos de su conducta. Nos vamos por encima, nos vamos por los yoes que están por ahí, no representan peligro y abordamos esos. Pero el meollo de nuestros propios problemas no son esos yoes superficiales,
sino que son algunos más feos que no hemos podido reconocer o no los queremos reconocer. Son antiguos, ya tienen rato de estar ahí, pero nosotros no queremos lastimarnos, no queremos causarnos ningún rasguño porque por lo menos lo que sí sabemos es que si nos vamos a lo que nos causa dolor, no nos gusta sufrir. Y realmente cuando una espina hay que sacarla, es seguro que así como entró y nos hirió y nos dolió, también sacarla nos va a doler quizás un poquito más. Porque resulta que ya hay una infección ahí, ya hay una inflamación. Y entonces sacar una espina que ya está infectada, que ya provocó más problemas, nos va a doler más. Y así es el trabajo psicológico. Y entre menos sabemos nosotros de eso, más nos distraemos en otras cosas, porque no nos gusta profundizar. La enseñanza del maestro Samael es para ir a lo profundo, para ir a aquello que está escondido, a aquello que definitivamente no hemos querido tocar porque nos causa dolor. Lo tenemos ahí, ciertamente, pero no hemos querido escarbar. Y entonces, pero sin embargo nos encanta que la danza, que la pranayama, que bueno, las runas, etcétera, las prácticas zodiacales, astrológicas, etcétera. Pero no queremos entrarle al trabajo psicológico y por eso es que los avances son mínimos, porque las grandes transformaciones comienzan desde adentro, no desde afuera. Es decir, de adentro de nosotros hacia afuera. ¿Cómo pretendemos controlar las fuerzas de la naturaleza externas si las internas no las queremos tocar? Y la psicología particular, los pecados, las tentaciones, las pasiones, las debilidades, las cuestiones oscuras que moran dentro de nosotros, no las queremos mover porque estamos cómodos con ellas, porque sentimos que no debemos de meternos más en Honduras. Y aquí viene una crítica muy particular. En otras instituciones gnósticas se afanan bastante en explotar la idea de que hay que desarrollar las facultades superiores, que la clarividencia, que la telepatía, que la eh, intuición, que el oído mágico, que la recordación de vidas pasadas, etcétera. Y eso es algo muy legítimo. Pero se olvidan estas instituciones gnósticas y también algunos misioneros que lo más importante es preparar la tierra, ¿verdad? La tierra filosofal, la tierra fértil. La tierra para que sea fértil hay que quitarle piedras, espinas, hongos, hay que quitarle la mala hierba, etcétera. Entonces, la tierra filosofal somos cada uno de nosotros con nuestra propia psicología particular. No somos fértiles porque tenemos a los yoes ahí, rocas que están enraizadas profundamente, hierbas que tienen raíces por todas partes. Entonces, para que esos dones espirituales se aprovechen mejor, para que esa cosecha de árboles fuertes, tiene que haber raíces también fuertes y esas raíces no van a ser fuertes si la tierra filosofal de nuestra psicología particular no se trabaja. Entonces, las instituciones gnósticas estas tienen mucho éxito porque venden bien la idea del tarot y cábala, la numerología, la magia, los ejercicios, y está bien, yo no digo que no, pero sin trabajo psicológico, sin muerte del yo, los logros van a tener corto alcance. Y otra cosa que hay que saber es que entre más práctica interna hay más conocimiento de tipo superior. El maestro dice que podemos desarrollar la comprensión creadora, la imaginación creadora, y estas ya son de un poder superior.
Pero para que ese poder superior emerja desde adentro de nosotros, hay que trabajar sobre los agregados psicológicos que dentro de nuestro interior cargamos. Si esa disciplina no se entiende, podemos tener maratones de danza de los derviches, de runas, de la macerilla, de pranayama, etcétera, y hasta del arcano, si ustedes consideran, perdonando la falta de respeto, incluir, pero no es solo lo mecánico. La mecanicidad no nos trae nada bueno. Tiene que ser una verdadera disciplina esotérica. El maestro Samael en el libro Rosa Ígnea dice, la disciplina esotérica de los gnósticos es el dominio de la mente mediante la meditación en la muerte del yo. Disciplina esotérica. El esoterismo comienza por llevar a la mente al vacío iluminador. En el vacío iluminador, ahí sí, cara a cara con el ser sin yoes, con la tierra filosofal limpia, entonces sí sale la luz y el sol hará brotar en nosotros árboles maravillosos de conocimiento y por supuesto, eso nos hará humildes, porque cuando el conocimiento crece sin humildad, es un crecimiento de un conocimiento egoico, egoísta, que solo va a buscar que las personas traten de ser admiradas, de ser aplaudidas, de ser reconocidas en su grandeza. Y eso no nos sirve de nada espiritualmente hablando. Nosotros hemos pasado por procesos muy, muy interesantes y aunque sabemos que tal vez participar en congresos y en exposiciones internacionales, pues es algo muy bueno, pero hemos considerado también que si no hay crecimiento espiritual, los conocimientos no vale la pena compartirlos. Porque si a nosotros, que somos los grandes oradores, no nos deja nada por dentro, hacia afuera va a ser un conocimiento vacío, sin trascendencia. Y ojalá los famosos maestros que andan por ahí luciéndose con su verbo, tergiversando la enseñanza, cuando esos mercaderes del templo andan vendiendo cursos motivacionales, de registros acásicos de la naturaleza, de runas, de numerología, de poderes, de todo lo que a ustedes se le ocurra. Cuando reflexionamos en esos que andan haciendo tal cosa, nos da dolor ver cómo se comercia con algo que no es para vender, es para regenerar almas. Y esa regeneración de almas no va a ocurrir si no hay humildad, si no hay ansias de servir a los demás, tal como el Maestro Jesús el Cristo le pedía a sus discípulos. Y ese llamado de Jesús del Cristo, ese llamado que hacía a sus discípulos para servir, para prepararse, para sacar de su interior lo mejor, para servir a la humanidad, ese llamado nos lo hace también hoy en día. Dice el maestro, hay que aspirar a los poderes, pero no codiciarlos. Hay que aspirar a las grandes iniciaciones, pero no codiciarlas. Y una vez que se han obtenido, renunciar a ellas por amor a la humanidad. El verdadero sentido de la renunciación que el maestro Samael nos dice en sus obras es precisamente lo que nos debe de regir y lo que nos inspira para no buscar grandezas externas. Los aplausos externos no sirven para nada. Nos dejan un sabor momentáneo de grandeza, de una grandeza que no tenemos. Y en este sentido, pues, contesto a la pregunta, ¿para qué vamos a hacer algo si de todos modos al final vamos a tener que renunciar a ello? Bueno, porque a quien tenemos que agradar, como decía la maestra Litel antes,
es a nuestro Señor interior, al único que nos debe de interesar agradar siempre.